Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra videosesión de la semana de 3. Me da gusto recibirlos aquí. Sean bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí conectados conmigo. ¿Todo está bien? Sí, veo que estoy conectada. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra sesión. Veníamos trabajando, acuérdense, todo este tema de análisis literarios. Y durante la primera semana, pues justo tuvimos como reto investigar, adentrarnos en varios textos, investigar sobre el contexto de nuestros autores, del momento, del contexto en el que surge el libro. Y así fuimos justamente viendo y analizando diversos aspectos de una obra que nos llevan justamente a entender de pronto cómo se vinculan todos estos elementos para tener un análisis completo, ¿no? Aquí veíamos la parte, por ejemplo, de fondo y forma, tema, trama, argumento, espacio, sí, todos estos elementos que nos recrean y nos dicen justamente cómo entendemos o podemos analizar un texto literario. Muy buenas noches, Julián, bienvenido. Ana Laura, me da gusto que estén aquí. Luz, también bienvenida, muchas gracias. Ana nos comparte que es la hora en que va manejando. Mil gracias, con mucho cuidado, por favor, eso sí. Y bueno, pues aquí entonces vamos a seguir nosotros trabajando pues esta parte de análisis, ¿no? Algo que va a ser importante esta semana, pues es que nos vamos a adentrar a un texto clásico. Y normalmente cuando pensamos en los textos clásicos, pues pensamos en las grandes tragedias de los griegos y demás. Sin embargo, pues aquí vamos a trabajar con una comedia, ¿no? Entonces, este punto pues va a ser muy interesante, porque entonces también vamos a analizar esta parte donde un texto, ¿no? Aun cuando tiene notas cómicas o de hilaridad, también está haciendo o puede estar haciendo una crítica. Y aquí algo que es interesante también, pues son los temas que se van tocando y que conforme iremos avanzando en la actividad, veremos que esos temas pues siguen muy, muy vigentes. Muy buenas noches, Víctor, también bienvenido. Espero que se escuche bien y bueno, pues vamos entonces a comenzar. Acuérdense que en esta parte de organización del trabajo, desde la semana, bueno, lo que ha sido lunes y martes, les he compartido diversos recursos tanto en el foro Aprendiendo como en la sección de avisos. Acuérdense que es importante que estén revisando todos los recursos para que no, de pronto no pierdan ahí la visión, ¿no? De los diferentes materiales que se les comparte para que puedan ir desarrollando de la mejor forma sus actividades. Igual desde el lunes, pues les compartí nuestra guía de esta semana, la cual voy a comenzar a proyectar, ¿va? Y pues cualquier cosa, ya saben que aquí los voy siguiendo en el chat. Aquí está. Creo que ya la están viendo. Ya. Y bueno, entonces pues vamos a comenzar. Y aquí, bueno, pues esta presentación, a la presentación de esta semana, le puse el título de ¿Te atreves a escribir? Y vamos viendo nosotros también cómo parte de las actividades nos han implicado el reto de escribir nosotros también una obra literaria o de pronto alineado a la obra, también nosotros desarrollar historias. Entonces, aquí esta parte es muy importante porque entonces vemos el tema de leer y escribir justamente para conocer y comprender nuestro mundo. Aquí a mí siempre me gusta, ¿no? Como hacer una reflexión, como también a partir de textos que tienen mucho tiempo de haber sido escritos, nosotros seguimos aprendiendo de nuestra propia realidad. Y entonces, bueno, tenemos como agenda del día bienvenida, el objetivo del módulo, la actividad integradora 5, la actividad integradora 6, el foro aprendiendo y las diferentes dudas que se puedan presentar con base justo en el trabajo que tenemos que desarrollar. Aquí, bueno, pues vamos a comenzar con nuestro objetivo. Aquí vamos, como les decía, a analizar nuevamente ahora un texto clásico. Y vamos a ver cómo un clásico que además no es una comedia, que además es una comedia, sigue representando o está representando situaciones vigentes, ¿no? Y cómo en la actualidad se produce literatura también, tanto en formatos convencionales como no convencionales. Por ejemplo, los que usan las tecnologías de la información y la comunicación para su producción o su creación. Y bueno, pues aquí en este punto, es importante porque vamos a empezar a ver, por un lado,
Sí, tenemos una actividad que nos implica el reto de analizar un texto clásico, pero además desarrollar una historia que se contextualice, ¿no? Con base en esta misma. Y que entonces nosotros ahí comencemos también a desarrollar de pronto habilidades o a fortalecer las que ya tenemos relacionadas a la redacción y corrección, bueno, sobre todo a la redacción, ¿no? De historias o de textos literarios. Y por el otro lado, vamos a tener el reto de analizar también cómo las nuevas tecnologías impulsan de pronto recursos emergentes y que tendremos que reflexionar si se pueden considerar o no como literatura. Y esto pues está como muy, ¿cómo les diré? Pues nos adentramos, ¿no? También a la modernidad en este sentido y cómo se están abordando también este tipo de recursos a partir de las TIC. Ya en la parte de la actividad integradora 5, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo, vamos a ver aquí justo lo que habíamos venido platicando, ¿no? O sea, nos queda muy clara que hay una estrecha relación entre el autor, sus obras y el mundo en el que vive, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a ver cómo este tipo de textos siguen vigentes en nuestro mundo o en nuestra propia realidad, justo por los temas que tocan, ¿no? Aquí tenemos temas que siguen vigentes, o sea, son situaciones humanas universales, este tema del amor, del el odio, la pasión, la crítica, por ejemplo, conflictos entre padres e hijos. O sea, son temas que a pesar del tiempo y de los años, nosotros seguimos viviendo. De ahí que un texto que tenga tantísimos años de haber sido escrito pueda reflejar un momento actual, ¿sí? Sobre la realidad en la que estamos. Y entonces así es como vamos a llegar al texto de las nubes. En bueno, pues como propósito de la actividad, justo lo que se espera es que identifiquemos situaciones actuales, ¿no? También veamos esta parte de la idea del ser humano y los elementos lúdicos. ¿Cómo podemos mezclar tintes de comedia, por ejemplo, ¿no? En un tema que de pronto pareciera dramático, ¿no? Y entonces, cómo esto nos lleva también a nosotros a desarrollar un texto. Y que además, pues, es un texto en el que lo que tenemos que hacer es sumar todos los aprendizajes que hemos tenido a través de las 2 semanas anteriores, para que podamos también tener una narración oral del mismo. ¿Sale? Aquí, bueno, pues ya como parte de la actividad, lo que se nos indica, perdón, ando tomando agua, una disculpa. Lo que se nos indica, bueno, pues como primer punto, acuérdense que es importante que leamos con atención las instrucciones. También aquí, bueno, pues nos dan una breve reseña de un texto que se llama Las nubes, de Aristófanes, que es este texto clásico que platicamos, ¿no? Desde el inicio. Y aquí, una vez o sea, leemos la reseña, acuérdense que aquí es importante que retomen ustedes sus estrategias, ¿no? De análisis de textos, se adentran a la reseña, después van a revisar con atención las páginas de la 1 a la 22 de las nubes. Y para ello también, pues para el desarrollo de la actividad, vamos a descargar el documento Literatura Clásica y Situaciones Actuales, que es sobre el cual vamos a ir trabajando. Ahora aquí, acuérdense que en esta parte del documento lo descargamos y pues como estrategia principal, acuérdense que tenemos que cuidar muy bien el formato. Me refiero, acuérdense al tipo y tamaño de letra, justificar nuestros textos y que quede lo mejor presentado. También es importante, acuérdense, o como recomendación o aprendizaje que hemos tenido a lo largo de estas semanas, pues es justo investigar hay un montón, perdón, de información sobre las nubes, porque además resulta que es un texto que ha sido durante muchísimo tiempo, ha sido muy investigado. Entonces, aquí sería importante que pues hagan una investigación sobre el contexto de la obra, el contexto del autor, por qué utiliza a Sócrates como uno de sus personajes dentro de la obra, las ideas, ¿no? Que están dentro del texto y qué relación tenían con los sofistas. Ahorita vamos a ver por qué, justo en esta parte del análisis. Entonces aquí, pues, tendríamos que empezar a hacer como nuestras investigaciones.
Aquí vamos a ver esta parte de cuál es la relación entre Sócrates y los sofistas. Algo que ha generado muchísima, ¿cómo les diré? Durante mucho tiempo, que ha generado mucha curiosidad alrededor de este texto, tiene que ver con Sócrates justamente. ¿Por qué? Porque Sócrates fue un filósofo muy importante para esa época. Pero en el tratamiento que se le da a este personaje dentro del texto Las nubes, de pronto pareciera que estuviera criticándolo, ¿no? O que lo estuviera utilizando como un elemento de pronto gracioso, cuando de pronto pues pudiera haber algo muchísimo más importante, ¿no? Dentro de la función y del objetivo del texto. Y también vemos a otros personajes que son los sofistas. Aquí, por ejemplo, Sócrates fue un gran pensador y filósofo griego, pero en el caso, ¿cómo les explicaré? Aquí déjenme ordenar mi mente, perdón. Los sofistas, por ejemplo, eran también un grupo de filósofos anterior a Sócrates, pero vemos que eran como, tenían objetivos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, para los sofistas, mientras tú tuvieras un buen discurso retórico, o sea, lleno de metáforas, de todos estos recursos literarios, para convencer a otra persona para hacer algo era más que suficiente. Mientras que para Sócrates, Sócrates buscaba otra cosa. Sócrates buscaba justamente que las personas se apoyaran en el argumento y en la verdad para convencer, ¿no? O sea, no engañar, no manipular como pasaba con los sofistas, sino realmente convencer que hagan o que tomaran alguna decisión, ¿no? Con base justamente en esos argumentos. Entonces, en este punto es interesante porque ustedes van a empezar a ver justamente cómo se van delineando los personajes y qué función tiene de pronto este personaje llamado Sócrates para ir marcando como toda esta parte del desarrollo de la historia. Y aquí algo que es interesante es lo que les comentaba, o sea, mientras para los sofistas el discurso se podía plantear, ¿no? Desde recursos literarios, metáforas y demás, Sócrates pues buscaba algo completamente diferente. Aquí pensaba yo, o sea, si yo lo llevo al contexto actual, fíjense, aquí podemos de pronto analizar los discursos de nuestros políticos. Se alinean a la parte sofista o a la parte de Sócrates, ¿no? Cuando vemos que utilizan palabras para convencer y que de pronto es pura palabrería, que no nos está llevando a nada, que no nos están demostrando nada. Lo único que estamos buscando pues es una acción en concreto. De pronto puede ser que los apoyes en algo muy específico o que votes por ellos, ¿no? Entre otras cosas. Y en el caso de Sócrates, Sócrates lo que buscaba es que realmente en ese planteamiento se rigiera por cuestiones hasta éticas, ¿sí? Y entonces con eso, justo pues él tuvo una escuela y demás, pero fue un personaje también en su momento muy criticado. ¿Por qué? Porque justo lo que buscaba Sócrates era enseñar a pensar a sus alumnos. Y entonces eso se contraponía también con toda una sociedad que en esa época de alguna manera se guiaban por cuestiones religiosas, que si el oráculo les decía, o los padres tomaban decisiones para los hijos. Y entonces este tema de realmente promover en los jóvenes ese tipo de pensamiento, ¿no? Y utilizar la argumentación para la toma de alguna decisión o para realizar algo en concreto, pues fue un gran escándalo, ¿no? En la Grecia de esa época porque aquí pues estaban acostumbrados pues a obedecer a, pues ya fuera al sacerdote, a lo que decían los dioses, a los padres, y entonces yo considero que de ahí es justamente desde donde Aristófanes retoma este personaje para ser parte justamente de todo, pues del desarrollo, ¿no? Básicamente de la comedia. Y aquí, por ejemplo, yo les recuperé un poquito, ¿no? De información, que era lo que les comentaba, ¿no? Sócrates coincidía con los sofistas
en su interés por las cuestiones políticas o morales, dejando en un segundo plano todo lo relacionado con la ciencia natural, objeto de estudio preferente por parte de los filósofos anteriores que conocemos con el nombre de presocráticos. En el caso de la comedia de las nubes, pues justo lo que les decía, ha despertado mucha atención por parte de muchos estudiosos en filosofía, en literatura y demás, el que este poeta Aristófanes haya utilizado al personaje Sócrates, ¿no? Desde un texto además divertido, lúdico, como lo veníamos platicando, pero que en el fondo es bastante serio, ¿sí? Y aquí este personaje, como les decía, pues, o sea, fíjense que es donde generó justamente todo este interés. O sea, dentro de la comedia de Aristófanes está planteado como un charlatán, ¿no? De cuidado, que enseña, entre otras cosas, a dar vuelta a los argumentos del oponente con el fin de ganar la discusión, sin importar si son éticos, por ejemplo. Y eso era algo que en su momento para Sócrates era muy valioso. O sea, no se trataba solo de usar la palabra para convencer, sino usarla basada en argumentos, en la verdad, y que rigiera eso, ¿no? De alguna manera, nuestra vida. Y aquí, bueno, pues les comparto dos fuentes de consulta que pienso que de pronto les pueden estar sirviendo. Esta proviene de una universidad en Chile y hay una entrevista que se hace aquí a una persona que además, por lo que he podido ver e investigar, Óscar Velázquez es todo un estudioso de este texto de las nubes, ¿no? Y entonces aquí pueden ustedes darle una leída de forma mucho más puntual y sacar, ¿no? De pronto como información adicional que nos puede llevar a este tema que platicábamos, ¿no? ¿Quién fue Sócrates, el contexto y qué tiene que hacer Sócrates en esta obra? Aquí también pues empiezan, ¿no? Hay un desarrollo, ¿no? Del análisis del texto mismo que les va a permitir a ustedes pues tener un mayor, de pronto una mayor visión, ¿no? De la función que está cumpliendo justamente este texto. Entonces, bueno, pienso que les puede servir para entender un poco más a profundidad el texto de las nubes y el papel de Sócrates dentro del mismo texto de la comedia. Y también tenemos de National Geographic. Me gusta porque nos ayuda más a entender quién era Sócrates, ¿no? Como más, no tanto hacia las nubes, sino en términos generales. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que en este texto es muy valorado. Y sobre todo lo que les decía, ¿no? Él rebajó a un reducido pero selecto grupo de discípulos con los que practicó un nuevo método de argumentación basado en el diálogo, ¿sí? Que era lo que él juzgó una lectura. Y van a ver, bueno, pues por qué fue considerado un filósofo singular, ¿sale? Aquí vamos a ver, por ejemplo, bueno, pues les da un poco de historia sobre él, ¿no? Cuando nace, cómo llega a su madurez intelectual, ¿no? Hasta que se establece realmente como todo un filósofo y que además, pues él justo fue, ¿cómo les diré? Pues él promovía o fue uno de los, ay, se me fue la palabra, perdónenme, representantes, ¿no? De este movimiento sofístico que se le llama. Y algo también aquí que es importante, por ejemplo, aquí nos hablan, ¿no? Los contemporáneos a veces confundían a Sócrates con sus rivales. El primer documento con lo que lo presenta como un educador es una comedia de Aristófanes llamada Las nubes, en la que Sócrates aparece como un sofista dedicado a enseñar la retórica y a enriquecerse a costa de los jóvenes atenienses, cuando pues él justamente pues promovía todo lo contrario. Aquí pues también nos hablan, ¿no? Un poco de historia, fue partero, en toda esta parte, ¿no? De métodos de enseñanza, ayudaba a sus discípulos, ¿no? A que afloraran las ideas que cada uno de nosotros pues guarda en nuestro interior, ¿no? Para analizarlas y saber si eran valiosas. Y fíjense aquí cómo se empieza también a articular todo el trabajo que traemos del módulo 4, ¿no? Cuando estamos trabajando también actividades nosotros en foro, que justamente lo que se está buscando es esta parte, ¿no?
cómo llevamos todas estas actividades al plano justamente del argumento, cómo puedo compartir yo mis puntos de vista para generar un aporte mayor, ¿sale? También, bueno, pues aquí vemos algunas obras, algunas pinturas, la parte de la revolución intelectual que él representa, ¿no? Aquí vemos, ¿no? En esta parte a Sócrates justo también siempre para él todas las virtudes morales, todo lo que tenía que ver con el bien y el mal, la justicia, pues fueron temas para él muy relevantes. Entonces, este texto vale la pena que lo revisen, ¿sí? Para que haya una mejor comprensión también, ¿no? De nuestro autor. Déjenme regresar a la guía, no sé si hasta aquí voy bien, ¿alguna duda? Erika, buenas noches, aquí váyanme avisando, ¿va? Está cargando la imagen, creo que ya se ve. Ya. Entonces, con esta información vamos a ir nosotros llevando todo esto al desarrollo. Aquí, por ejemplo, ¿no? Nos piden ya como la actividad fuerte, ¿no? La parte fuerte de esta actividad, tenemos que desarrollar nosotros, tanto de manera oral como escrita, un cuento que se alinee justamente a esta historia. Algo que se nos pide es que mantengamos los personajes y el argumento, ¿sí? Para poder hacer este desarrollo. En la parte oral, en la parte textual, perdón, se nos pide una extensión entre 15 y 20 líneas, ¿sí? Para que tomen eso en consideración. Aquí también, acuérdense que tenemos nosotros la línea de la historia, pero la tenemos que llevar a un momento actual. Entonces, algo que se nos plantea, ¿no? Ordena de pronto o establece un guión, por así llamarlo, que te permita justamente adentrarte o ver cómo vas a desarrollar tu historia, ¿no? ¿Cuáles son esas ideas? ¿Cómo las vas a ordenar? ¿Por dónde vas a comenzar? ¿Qué objetivo? ¿No? Establece objetivos para desarrollar tus historias y escribe y revisa tu texto. ¿Sí? Aquí algo que nos ponen como puntos de reflexión. ¿Cómo sería Strepsiades? ¿Cómo sería Sócrates en la actualidad? ¿Qué criticarían o qué se criticaría? Algo que aquí es importante, chicos, es, y que me preguntan constantemente, es si mantienen o no mantienen los nombres de las historias. Aquí yo les diría que incluso, o sea, tenemos que mantener sus características, ¿no? Cada personaje tiene características muy personales o muy particulares. Nosotros las mantenemos, pero pienso que si le cambian el nombre no pasa nada. Aquí mi reflexión es, o sea, en este momento, en la actualidad, quién o dónde han encontrado a alguien que se llame Strepsiades. Entonces, también si yo la voy a contextualizar, pues podemos también contextualizar desde el nombre, ¿no? ¿Qué nombre va a tener cada uno de nuestros personajes? También aquí, en esta parte de qué se criticaría actualmente, pues tenemos varios escenarios justamente sobre los que podemos trabajar y desarrollar nuestra historia, que son los elementos que les comparto en el apartado E. Aquí yo pienso que, por ejemplo, ¿no? Si yo llevo a un contexto actual la obra, de pronto pudiera estar pensando en un escenario de videojuegos, por ejemplo, ahorita que tienen tanto auge y que además a raíz de la pandemia crecieron muchísimo más todas estas comunidades en línea, donde están todos estos gamers, por ejemplo, y que de pronto pudiéramos tener un escenario alineado a las nubes. También pudiera ser el tema de las apuestas, por ejemplo, en casinos, en el hipódromo. O sea, podemos tener justo diferentes escenarios, ¿no? Para que se desarrolle en este momento. Ahora, nosotros tenemos ya nuestra historia escrita y delineada y vamos a pasar a la parte del audio. Acuérdense que aquí en el audio también parte del ejercicio lo que busca es ver este tema o las fortalezas, ¿no? Que hay entre la comunicación oral y la comunicación escrita. Entonces, cuando graben su audio, lo que yo les diría es que lo narren de manera espontánea, o sea, no lo vayan leyendo, porque además se nota claritito cuando lo están leyendo. Entonces, de manera espontánea, cuenten la historia en su audio. Si nos equivocamos, pues de pronto podemos regresar, o a lo mejor hacemos 2, 3 ensayos
para llegar a la grabación y que en este escenario también pues nosotros nos alineemos muchísimo más a las fortalezas de la comunicación oral. Yo aquí les recomendaría que cuiden incluso hasta el tema de la entonación, o sea, todos estos elementos en los que nos podemos apoyar para captar la atención de nuestros lectores. Y ya una vez entonces que grabaron su audio y que lo subieron a la nube, acuérdense que aquí en el apartado D van a pegar la liga, ¿sí? Aquí me van a pegar el enlace para que yo lo pueda revisar. Acuérdense que es importante revisar que tengan los permisos, ¿no?, correspondientes para que yo pueda ver el recurso. Y bueno, como les decía, aquí en el punto E, pues les puse algunos elementos que de pronto considero les pueden servir para contextualizar su historia. No sé si hasta aquí estoy bien, chicos. Dice Ana Laura, pregunta, entonces sí podremos cambiar el nombre, ¿usted lo autoriza? Pues sí, porque ahí si se fijan en la actividad, lo único que dice es manteniendo los personajes, o sea, sus características de personalidad y demás, pero no habla si podemos o no cambiar el nombre. Y yo la verdad pienso, si estoy actualizando algo, pues difícilmente el personaje se va a llamar Strepsiades. Y pienso que tampoco es algo relevante, chicos. O sea, la línea de la historia no es cómo se llamen los personajes, sino cómo la voy a ir guiando yo sin perder el tono de comedia y la crítica que se está haciendo dentro de la obra. ¿Sale? Espero que me haya explicado bien. Gracias. Y con esto, bueno, pues prácticamente está terminada nuestra actividad. Solo recuerden que es importante que revisen ortografía, redacción y todos esos elementos, ¿no?, que tenemos que cuidar como parte de la forma también de nuestro trabajo. Y entonces así llegamos a nuestra actividad integradora 6, literatura actual y experiencias estéticas. Aquí algo que ha sido también interesante, sobre todo en los últimos años, es esta parte donde a través de las nuevas tecnologías van naciendo o surgiendo nuevos formatos donde nosotros podemos ver, por ejemplo, este tema, o sea, de cómo abordar o llevar un texto literario a partir de otra plataforma, otro elemento o formato mismo. Ahora, aquí en este punto también es importante que reflexionemos sobre qué es una experiencia estética y cómo podemos disfrutar o no de recursos de esta naturaleza. Entonces, aquí vamos a trabajar, esta actividad está interesante porque, bueno, pues está hecha justamente a manera de foro. Entonces, eso pues nos va a llevar, ¿no?, a un intercambio de puntos de vista para tener una visión también pues mucho más amplia del tema. Ahora aquí, bueno, como les decía, tenemos por un lado el tema de las experiencias estéticas y por el otro el de estas formas emergentes de literatura. Y lo que buscaremos, bueno, pues es analizar o reflexionar qué tanto, ¿no?, estos recursos pues nos permiten tener o no estas experiencias. Ahora aquí, ya en la parte de la actividad, en la parte técnica, por así decirlo, acuérdense que tenemos que compartir mínimo 5 posteos o 5 participaciones, perdón, y que en esas participaciones pues deben de tener también ciertas características. Obviamente pues tenemos que cuidar el vocabulario que utilizamos, que no haya errores ortográficos ni de redacción, apoyarnos mucho en nuestras reglas de etiqueta. Y entonces todo eso pues nos va a llevar, ¿no?, a una, sobre todo, pues a que nuestro foro sea muy sano, ¿no?, en ese sentido. Ahora, ¿cuáles son los puntos de reflexión que tengo? El primero que nos tendríamos que estar nosotros viendo es esta parte, ¿no?, de se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura. Y dentro del primer elemento, pues justo tenemos que reflexionar qué es una experiencia estética. En este punto está muy interesante porque aunque la actividad lo acota propiamente al texto literario, si ustedes perdón, si ustedes observan, pues una experiencia estética la podemos tener desde otro tipo de arte. Pienso yo en una pintura, en la música misma, un paisaje, por ejemplo.
¿no? De pronto puede haber algo que emocionalmente nos mueva. Y aquí no sé si se acuerdan, esta parte también cuando revisábamos la semana pasada Frankenstein y la debutante, justo había una parte del ejercicio donde te pedía que reflejaras tus emociones, ¿no? A partir de lo que leíste. Entonces, eso es lo que conlleva una experiencia estética. Pero aquí, como les digo, pues las experiencias estéticas se pueden dar también pues, en otros escenarios. También pensaba, ¿no? De pronto el graffiti, o sea, hay muchos elementos, porque yo considero que aquí la experiencia estética pues es algo subjetivo, ¿sí? O sea, Ana Laura no va a vivir igual que yo una experiencia estética. ¿Por qué? Porque las dos hemos tenido vivencias diferentes y entonces nuestras experiencias de vida pues nos van a llevar o a guiar en ese sentido. De pronto seguro hay coincidencias, ¿no? Pero también de ahí, a partir de lo que cada uno hemos vivido, será como se darán. En este punto es importante porque a lo que me refiero es que no necesariamente lo que para, no sé, Ana Laura es una experiencia estética, pues lo sea para mí, ¿sale? Justo por eso. Y para ello, pues lo que nos piden es analizar, para llevar todo este trabajo reflexivo, vamos a analizar dos sitios que presentan propuestas literarias actuales para observar las diferencias entre una experiencia estética, ¿no? Que propiciada por este tipo de formato con respecto a los textos convencionales. Ahora bien, aquí tenemos como experiencia estética, o sea, son dos recursos. Uno se llama Word Toys y el otro se llama el bestiario marino. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí relevante? Y se los comento porque justo ahorita, antes de entrar a la sesión, estaba yo en la actividad integradora 6 revisando sus participaciones. Y de pronto se quedan como, ¿es posible o no tener experiencias estéticas en textos literarios? Y su respuesta es sí, pero ahí ya se quedaron cortos, o sea, no es la experiencia estética en el texto literario, sino en obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC, acuérdense. Luego me responden que sí y me dicen, porque pues hay formatos, ¿no? A partir de internet, PDFs, páginas web, no, o sea, vean toda la totalidad del recurso. O sea, en uno tenemos, en WordToys tenemos, ¿cómo les diré? Imágenes o es algo que nos da el formato de Internet, es esa posibilidad de tener recursos mucho más interactivos. ¿No? Aquí, por ejemplo, para hacer la lectura de estos dos, nosotros tuvimos que picarle por aquí, picarle por allá, para que se fueran abriendo o se fueran reproduciendo los recursos. Entonces, tenemos que ver la pieza o ambas piezas en esa totalidad. Por ejemplo, en WordToys, bueno, pues le vas picando y te van apareciendo como pedazos de la historia. O sea, no vamos leyendo de forma lineal como lo haríamos a lo mejor en un libro convencional. Y en el bestiario, a mí me gustó más el bestiario. Me gustó mucho porque agrega, por ejemplo, audio, me da la posibilidad de escuchar el sonido, ¿no? De un gusano de mar, tengo otra experiencia, ¿se fijan? Más allá de la lectura, por ejemplo. Puedo ver imágenes en movimiento, o sea, podemos agregar otros recursos. Y en este punto incluso es interesante porque también de pronto nos podemos alinear a los jóvenes, por ejemplo, estas nuevas generaciones, cómo leen, cómo revisan, qué tipo de recursos les gustan, ¿sí? Y entonces el planteamiento justo viene desde aquí. O sea, estos recursos nos permiten tener o no una experiencia estética. Entonces, para que tengan mucho cuidado, ¿no? También en esa parte. Voy siguiendo aquí sus preguntas. Ana Laura, ¿el audio tiene algún tiempo? Sí, entre 2, 3 minutos máximo, Ana Laura. Julián, y si no puedo grabar el audio, pues esa parte no se te será evaluada. Julián, o sea, necesitas tener el audio para que puedas hacer esa grabación. Dice, lo que pasa es que mi vecino está todo el día con su música a un volumen muy alto. Pues no sé si tengas micrófonos, Julián, o audífonos más bien, que te permitan cerrar el sonido externo o que se reduzca. Pero si no entregas el audio, la verdad sí me preocuparía
porque entonces ahí te tendría yo que estar penalizando, ¿no? Y entonces, pues el trabajo que has venido desarrollando, de pronto se vería afectada por la falta de esa entrega. Y no sé si de pronto tuvieras a lo mejor posibilidad de ir a grabar a otro lado, también ese podría ser otra opción, ¿sale? Pero sí, acuérdate de incluirlo, es muy importante. Y luego aquí, por ejemplo, retomando este punto de la actividad 6, esta actividad constantemente se está cambiando. Anteriormente, por ejemplo, les pedían reflexionar si este tipo de frases que luego vemos en internet se podían considerar, ¿cómo se llama? Se podían considerar literatura, por ejemplo. Y pienso que aquí es interesante porque, no sé, yo de pronto reflexiono y digo, pues no, a lo mejor no es literatura, o sea, no se puede comparar con todo un libro, toda una historia, pero si lo llevo a la parte de la experiencia estética, yo misma me he visto, no sé, de pronto me aparece una frase en Facebook, por ejemplo, y me hace sentir bien, ¿no? A lo mejor ese día me levanté deprimida, triste, no sé, ¿no? Y de pronto veo una frase que me motiva y que me inspira ese día a vivirlo mucho mejor. Y entonces ahí yo ya tuve una experiencia estética. El otro punto que me parece interesante es cuando esas frases se retoman de poemas, de lecturas. Entonces también, pues es una forma de guiarnos o de darnos información sobre otro libro, por ejemplo, ¿no? De conocer otros autores, ¿no? Y entonces son frases también que nos inspiran. Y el otro ejemplo que daban era el del cómic. Y también esto pues viene mucho también incluso, ¿no? Con las nuevas generaciones, como leen. Y como vemos aquí también que este tipo de recursos pues también nos llevan a tener una experiencia estética. Pero el tema de Internet también lo hace muchísimo más accesible a más personas. Y ese punto por sí mismo pues también tiene un valor, ¿no? Dentro del tipo de recursos que se están generando. No sé si hasta aquí estoy bien, chicos. ¿Alguna duda? Rita nos comparte, disculpe, creo que no es literatura si tiene sonido. Es que acuérdate que es un formato emergente, Rita. Entonces tenemos que verlo desde ese concepto. Ahorita, cómo se están armando o estas piezas de qué tantos recursos se están apoyando para llevarnos a tener una experiencia estética, ¿vale? Ahora, acuérdense que aquí regreso a lo mismo que he comentado en otros foros o en otras sesiones. Cada uno de nosotros tenemos nuestro punto de vista. El tema es justamente cómo lo argumentamos, ¿sale? Erika, yo no sé cómo obtener la liga del audio, solo lo puedo subir a la nube. ¿Me podría apoyar cómo hacerlo, por favor? Sí, o sea, con gusto. De hecho, fue un tema que tocamos, Erika, el viernes de la semana pasada. Entonces, pienso que ahí es importante también que ustedes vayan, si no tienen oportunidad de conectarse en vivo, vean las videosesiones, porque en la sesión de la semana pasada del viernes, vimos toda esta parte, ¿no? De cómo subir archivos a la nube, obtener la liga y demás. Pero ahorita lo revisamos, no te preocupes. Ahora, les quiero compartir, ahorita que voy a cambiar bueno, nada más déjenme acabar con esta presentación para poder cambiar de imagen. Y bueno, aquí también, por ejemplo, en el foro Aprendiendo, chicos, acuérdense que tenemos que participar. Sabemos que no se evalúa, pero también es un espacio, ¿no? Para seguir aprendiendo. De hecho, les comparto, luego hay recursos, herramientas, y como ya no sé si tuvieron oportunidad de pronto de ir al foro, pues ya no supe, ¿no? Si participaron o no, si vieron esas herramientas y demás. Y aquí acuérdense que vamos a reflexionar, ¿no? Sobre el entorno actual con base en el análisis de textos literarios. ¿Qué relación han encontrado ustedes, ¿no? Entre lo que han leído estas semanas con su vida. Sí, y aquí es interesante porque a veces, no sé, a veces algún autor, ¿no? Algún libro nos ayuda a reflexionar o incluso a encontrar soluciones a algún problema que estemos viviendo, ¿no? Entonces, en esa parte creo que es interesante que veamos también, ¿no? Esta parte del texto literario y cómo también nos apoya de pronto a dar, ¿cómo les diré? A explicar de pronto, ¿no? O ayudarnos a tener una explicación sobre algo que estamos viviendo en este momento.
¿Sale? Les voy a compartir de nuevo mi pantalla. Voy a regresar un poco a las nubes porque aquí también me gustaría que les tengo, ay, perdónenme chicos, pero ahí voy jalándome, mientras voy pensando me voy jalando el pelo y todo. Déjenme compartirles unos pequeños puntos de reflexión que saqué de las nubes, se los voy a compartir también en la sección de avisos para que lo tengan a la mano. Y aquí, bueno, pues estos puntos que me parece importante que comentemos son estos, ¿no? Aquí lo que ya habíamos platicado, los sofistas fueron las primeras escuelas de los filósofos antes de que existiera Sócrates, pero cobraban por sus servicios. Perseguían a través del debate, no la verdad, sino únicamente la victoria argumentativa. No importaba si los métodos de pensamiento eran falsos o deshonestos, que si se fijan es un poco lo que sucede, bueno, no es un poco, es el tema central de la obra de las nubes, ¿no? Strepsiades era lo que esperaba aprender en la escuela de Sócrates y por lo que fue expulsado. Strepsiades quería afrontar sus problemas de una manera fácil, deshonesta e injusta con sus deudores. O sea, en lugar de afrontar el problema, ¿no? Y dar soluciones, ¿no? A partir de pronto del argumento, pues lo que buscaba era desafanarse, ¿no? Zafarse de ese gran problema. La filosofía de Sócrates se basaba en las preguntas, las cuales los discípulos las tenían que responder encontrando la verdad en sí mismos. Filipides es llevado por su padre para que sea educado en el arte de cualquier artimaña en el argumento. Sócrates dice que será enseñado por los mismos argumentos, el justo y el injusto, dejando que actúen en el alma del joven. La enseñanza de Sócrates era conócete a ti mismo. Es ahí cuando se conoce la verdadera culpabilidad de los personajes. El verdadero culpable no es Sócrates, sino que la responsabilidad radica en uno mismo. Y eso lo comprendió al final Filipides cuando le hace ver a su padre que lo que hace no es lo correcto. Algo que se argumentaba era que Sócrates pervertía a los jóvenes con la filosofía de pensar por uno mismo y negar a Dios. La razón que daba el filósofo era porque en ese tiempo la gente era muy religiosa y pedía consejo al oráculo. Creían que los filósofos tenían la razón en todos sus argumentos, aunque no fueran los correctos. Y por último, a partir del siglo V a.C., el término sofista comenzó a emplearse con el sentido de farsante, charlatán o filósofo dispuesto a ceder ante la opinión pública en lugar de comprometerse con la verdad. ¿Sale? Y justo era pues un poco, ¿no? El ejemplo que les daba de pronto qué sucede con el político. Digo, no quiero decir que todos sean así, ¿no? Es simplemente un ejemplo. ¿Sale? Déjenme entonces, checar, no, bueno, aquí los voy leyendo si hay alguna duda, en lo que voy entrando a Drive para mostrarle a Erika cómo se genera el link y demás. Entonces, aquí los voy leyendo, chicos. Quiero entrar a mi carpeta con la que hice el ejercicio justamente la semana pasada para que puedan ustedes ver esta parte. Entonces, tengo un poquito lento mi internet, chicos, denme oportunidad para que esto se vaya cargando. Entonces, déjenme compartirles mi pantalla para que puedan ver. Ana Laura dice, antes de que se me olvide, el audio tiene que ser el mismo del escrito. Sí, nada más acuérdate no leerlo. O sea, tú tienes tu historia escrita y esa historia, como la desarrollaste, la llevas al audio, ¿va? Y de preferencia, pues que sea algo espontáneo, que se note tu entonación, para que veamos esa diferencia entre un texto escrito y uno en audio. Obvio, en el audio, pues no va a ser textual a tu texto, porque de pronto le vas a agregar a lo mejor alguna palabra de más, alguna de menos, ¿sí? Pero que se note esa parte. Entonces, bueno, les comparto mi pantalla nuevamente para que cheque aquí, Erika.
¿Cómo trabajamos esta parte? Entonces, bueno, yo ya estoy en Drive. Ustedes van a ver aquí mi Drive. Y aquí es donde voy a subir mi audio. De hecho, yo ya tengo aquí un audio de prueba, ¿vale? Aquí está. ¿Cómo? O sea, voy a empezar, no voy a suponer que voy a subir el archivo. Entonces, acuérdense que entramos a la parte de nuevo y voy a subir mi archivo, ¿no? Ya le damos clic y obvio, pues ahí ustedes en su computadora buscarán, ¿no? ¿Dónde lo tienen, dónde lo tienen ubicado, ¿no? Vamos a suponer que es este de las nubes. Le doy clic, le doy a abrir y entonces se va a empezar a cargar en mi Drive. Ahí está cargando, ¿no? Entonces, pues esperamos a que suba, mientras voy a trabajar con el que ya se subió. Y entonces aquí voy a cambiar la presentación para que se vea así la carpeta y voy a buscar aquí los tres puntitos, ¿no? Le doy clic y aquí le voy a dar compartir, pero me da dos opciones, compartir persona o compartir enlace. Mi recomendación es que le den compartir persona, que es el muñequito con el signo de más. Voy a compartir persona, porque entonces se me abre justamente los accesos que tengo a través de este recurso. Busco donde dice acceso general y aquí tengo que garantizar que quede como lector, porque eso me permite ver, o como editor, por ejemplo, ¿no? Le doy como editor y copio el enlace. Aquí lo tengo, copiar enlace, le doy hecho y ese es el que voy a compartir en el recurso. No sé si hasta aquí quedó bien, alguna duda. Coméntame aquí, Erika, en lo que voy leyendo los comentarios de los demás. María de la Luz Vega comenta, entonces el audio no tiene un tiempo específico. Quedamos que de 2 a 3 minutos, Luz, ¿vale? Sí tiene tiempo específico, ¿vale? Entonces, para que revisen bien todas esas partes. No sé si hasta aquí voy bien, chicos, algún comentario. Mientras me van escribiendo, voy anotando aquí sus participaciones para que les tome yo la asistencia y compártanme por favor si hay otra duda. Comenta María de la Luz que todo bien. Ana Laura, todo bien. Víctor, ¿algún comentario? Julián. Rita, no sé si quedó claro tu punto de vista. Julián, sin dudas. Para que me comenten, por favor. Y bueno, pues con eso sería todo, chicos. Acuérdense que con esto, bueno, pues revisamos ya todas las actividades. Les he compartido otros recursos, en la plataforma. Revisen el foro aprendiendo, revisen la sección de avisos y acuérdense que pues cualquier cosa pues sigo al pendiente. Erika dice, sí, solo que le di copiar enlace y no sé dónde se fue. Ah, pues si tú le das pegar enlace, lo único que tienes que hacer es dar control B. Control B es o sea, vas a pegar las ligas CTRL más la letra B. O le vas a dar con el cursor del lado derecho para que te aparezca pegar. Porque desde que tú le das copiar, ya se te copió el link al portapapeles. Lo único que tienes que hacer, pues, es darle el comando pegar para que lo puedas ubicar en tu documento, ¿sale? Entonces, sí, estoy leyéndote aquí, Erika. Sí, justamente lo que dices, una vez que lo copias, pues ya lo pegas en donde va a ubicar, ¿sale? Como te digo, puedes usar las teclas control más la letra V o puedes dar clic derecho al mouse para que te aparezca el despliegue y ahí va a venir copiar o pegar más bien para que le des clic ahí
y donde te hayas ubicado, por ejemplo, en el documento de Word, se pega la liga, ¿sale? Y eso sería todo, chicos. Entonces, bueno, pues con esto ya revisamos nuestras actividades. Nos estaríamos viendo el viernes, chicos, y cualquier cosa, pues sigo al pendiente, ¿sale? Les agradezco muchísimo su asistencia. Muchas gracias por todo y que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches.